Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, hermanos, a la clase de hoy, viernes. Estamos estudiando Filipenses. Gracias por el esfuerzo que hacen de estar conectados a través de estos medios, a través de estas plataformas que tienen la finalidad de unirnos, de enlazarnos. Y pues, hermanos, utilizamos estos medios como una herramienta, ya que pues la situación que estamos viviendo, la pandemia, no nos da oportunidad a veces de estar congregados físicamente y pues nos da la posibilidad de extendernos a, a que de otros lugares estén con nosotros. Hoy nos acompañan nuestros hermanos de allá de Monterrey, un gusto que estén con nosotros y pues los de casa, por así decirlo, Tampico, San Luis, Dios los bendiga. Y vamos a meditar, hermanos, en esta noche en la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo Filipenses, ya vamos en el capítulo número 4, un capítulo donde Pablo está cerrando muchas ideas, muchos pensamientos, muchas expresiones que ha compartido con la iglesia de Filipos, una región, una iglesia que Pablo quiere mucho, unos hermanos que han sido muy especiales para Pablo. Después de lo que Pablo ha venido mencionando en el capítulo 4, hablando acerca del gozo, hablando de aquellas hermanas que combatieron junto con él y de todo lo que, del regocijo que debemos de tener nosotros en, en las cosas de nuestro Dios, Pablo les habló y les dijo, Pablo les mencionó a esos hermanos que la paz de Dios esté con ellos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con ellos y guarde sus pensamientos y guarde sus corazones. Cuando llega Pablo al versículo 8, le dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo esto. Pablo le está diciendo, la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos, deben a ustedes aprender a pensar en esto. Y les dice Pablo, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y de ahí, hermanos, nos enlazamos al verso 9 y dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Primero le dice, aprendan a pensar de esta manera. Ahora nos dice Pablo, no solamente pensar, sino también hacer. Dice, y el Dios ya no es la paz de Dios, ahora es el Dios de paz estará con vosotros. Y fíjense, hermanos, cómo podemos a veces llegar a pensar que son los mismos conceptos cuando estamos hablando de bendiciones espirituales, cuando estamos hablando de cómo, hermanos, obtener la paz de Dios y cómo el Dios de paz esté con nosotros en nuestras vidas. Ya no estamos hablando, hermanos, de una paz como la que el mundo da. Ya no estamos hablando solamente de tener paz como cristianos. Las bendiciones que Pablo les quiere hacer ver a los hermanos en Filipos es que el Dios de paz esté con ellos. Y hoy como estamos estudiando Filipenses, hermanos, es de que el Dios de paz esté con nosotros. Pero fíjense cómo va Pablo a llevarnos a esta expresión. Primero dice lo que aprendisteis. Entonces, hermanos, hay cosas que tenemos que aprender. La expresión que usa Pablo aquí, hermanos, para esta palabra, Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipo, dice, comprendan lo que les he enseñado y recuerden lo que he hablado con ustedes. Esa palabra, hermanos, indica no solamente un escuchar, sino implica, hermanos, una comprensión de lo que estamos estudiando, una comprensión de lo que Pablo les ha dicho a los hermanos. Y esto, hermanos, viene a la mente, porque muchas veces somos como aquel estudiante de la Biblia que iba de camino a casa. Se le acerca a Felipe, el etíope eunuco, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y muchos cristianos vamos a la iglesia, nos congregamos, leemos la Biblia y pues, ¿cómo podré si alguno no me explica? ¿Cómo podré comprender? ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me explique más detalladamente? Pablo se había dado la tarea de explicar a detalle las cosas de Dios. Pablo era uno de los ministerios que tenía de parte del Señor Jesucristo. Vas a ser predicador, vas a ser apóstol y vas a ser maestro.
de gentiles. Entonces Pablo, hermanos, sabía la responsabilidad que tenía y como maestro había enseñado, dice Pablo, lo que aprendisteis. Pero los hermanos filipenses también habían recibido de Pablo, pero no habían recibido de Pablo lo que ellos consideraron que Pablo tenía que enseñar. Pablo no enseñó lo que él quería enseñar. Pablo, hermanos, lo había recibido del Señor. Cuando nosotros leemos para los pasajes de Corintios, hermanos, que nos hablan acerca de la cena del Señor, nosotros sabemos que Pablo como apóstol no estuvo con ellos, pero después de la conversión de Pablo, hermanos, el Señor se encargó de capacitar a Pablo. Y Pablo mismo cuando inicia hablando acerca de la institución de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor. Y fíjense, hermanos, a veces no ponemos atención en eso, lo que también os he enseñado. Y cuando Pablo dice eso, hermanos, a veces nos quedamos pensando, ¿cuándo lo recibió Pablo? Entonces Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis. Entonces, hermanos, no es nada más, Pablo enseñó esto y quedarnos con duda, quedarnos a la expectativa, es recibirlo, es recibir esa enseñanza y esta palabra, hermanos, recibido viene de una palabra compuesta para lambano, que antepone la preposición para, que es al lado de, y la palabra para, que es recibir. Lambano significa recibir al lado de. En otras palabras es aceptar por uno mismo. Ese es el significado de recibir. Aceptar por nosotros mismos lo que estamos aprendiendo. Y eso, hermanos, no hay mejor enseñanza. De eso no debe de, es la mejor enseñanza porque no deja lugar a duda. Cuando nosotros estamos persuadidos, cuando nosotros estamos convencidos de qué es lo que estamos haciendo, que no hay duda en nosotros. Oye, ¿por qué adoras de esa manera? Oye, ¿por qué cantas sin instrumentos? Oye, ¿por qué el domingo? Oye, ¿por qué solo la Biblia? Oye, ¿por qué el nuevo pacto? Inmediatamente presentamos una respuesta, porque estamos 100% seguros de lo que hemos creído, porque estamos entendiendo lo que se nos está enseñando. Los hermanos filipenses, hermanos, era una congregación de la región de Macedonia que habían avanzado mucho en conocimiento. Era una región, hermanos, que se distinguía mucho por el buscar las cosas de Dios. Cuando les dice Pablo, ustedes piensen de esta manera, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, aprendan a pensar de esta manera. Pablo ya les había a ellos enseñado a pensar. Cuando ellos reciben la enseñanza de Pablo, pues obviamente van a aprender y se van a persuadir, van a estar convencidos de ellos mismos lo que están creyendo. Y eso, hermanos, es tener fe a la palabra. No estamos hablando aquí de poniendo en tela de juicio que Pablo predicó mal, porque acuérdense, desde el capítulo 1, capítulo 2, la enseñanza que hemos venido hablando de Filipos, dice Pablo, hay quienes piensan añadir aflicción a mis prisiones. Y no es que estuvieran predicando mal, sino es que estaban predicando por un motivo equivocado. Y eso es lo que estamos viendo de mismo Filipenses. Ahora dice Pablo, y oísteis. Hermanos, muchas veces el escuchar algo se nos hace difícil. Se nos hace difícil, hermanos, escuchar una predicación sin prejuicio de quién es el que está predicando. Una enseñanza que tal vez no hemos escuchado, se nos hace a veces difícil. Pablo cuando estuvo en Atenas, que estuvo en el Areópago, dice, los atenienses solamente se ocupaban ¿de qué? De escuchar cosas nuevas. Vieron que llegó Pablo y dice, ahí viene este palabrero. Muchas veces, hermanos, estamos tan saturados de información, no alcanzamos a distinguir lo puro de lo que no es puro, lo correcto de lo incorrecto. Y Pablo les dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis y lo que oísteis. Pero Pablo no está diciendo de cualquier lugar. Dice, y visteis en mí. Pablo se está presentando como ejemplo.
Pablo les dice, miren, aquí está el aprendizaje. No viene de mi parte. Yo lo recibí del Señor y ustedes lo están aceptando de esa manera. Ustedes lo están oyendo y saben quién soy. Ellos conocían el testimonio del apóstol Pablo. Ellos sabían quién era Pablo. Oído la palabra a Pablo, hermanos, enseñar y predicar era algo que era su vida. Pablo viajó mucho, estableció muchas congregaciones y lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo hablaba y la gente lo escuchaba con atención, se persuadía de lo que Pablo estaba hablando. Recuerden, hermanos, que Pablo como judío aventajaba a muchos de sus contemporáneos, de sus compatriotas en el judaísmo, siendo más celoso de las tradiciones. Cuando Pablo, hermanos, viene a Cristo, Pablo domina el Antiguo Testamento a la perfección. Y si alguien se ponía con él a hablar acerca de temas bíblicos, el que iba a dominar todo era Pablo. Así que para Pablo hablarle a un gentil, a un pagano, era algo de su día a día. Pablo había persuadido a mucha gente y tenía la capacidad para hablarle así de fuera a un carcelero hasta alguien que tuviera su negocio de vender púrpura. Estamos hablando del carcelero y de Lidia, de la región de Filipos. Pablo, hermanos, había enseñado todo el consejo de Dios de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura en Hechos 20, verso 20 al verso 27. Dice, pues no he rehuido a enseñarles todo el consejo de Dios. Pablo no se guardó nada para él. Así que Pablo tenía oportunidad, enseñaba, predicaba y predicaba todo. Pablo no era aquel predicador celoso de que y si lo capacito y si le enseño, después va a predicar mejor que yo, después va a saber más que yo. Si algo quería Pablo es que se predicara en verdad. Dice Pablo, hay quienes predican a Cristo por envidia, por contienda. Dice, pero también hay quienes lo predican sinceramente. Y eso estamos hablando del capítulo 2, del mismo Filipenses. Así que, hermanos, cuando Pablo dice, ustedes han oído la predicación de parte mía y han escuchado a otros hermanos predicar, ustedes saben que les estoy hablando verdad, porque se está presentando él como ejemplo. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, dice Pablo, se está poniendo como ejemplo. Cuando Pablo le dice a los hermanos en Corintio, imítenme a mí, porque yo imito a quién, a Cristo. Entonces dice Pablo, aparte de que se pone como ejemplo, nos está diciendo, he sido congruente. Estas palabras, hermanos, llevan la congruencia implícita. La congruencia, hermanos, es pensar, sentir, hablar y hacer lo mismo. Porque muchas veces, hermanos, pensamos algo y no es lo que estamos sintiendo. Y muchas veces no es lo que estamos hablando. Y muchas veces no es lo que estamos haciendo. Y Pablo dice, no, yo pienso, siento, hablo y hago lo mismo. Eso, hermanos, es el mejor ejemplo. Por eso dice Pablo, aprendisteis, recibisteis, oísteis, pero también visteis en mí. Se está poniendo como ejemplo, hermanos. Los filipenses, hermanos, así como las demás congregaciones, los lugares que visitó Pablo, Colosas, Éfeso, Corinto, habían visto el ejemplo de Pablo. Habían visto la vida de ese siervo de Dios. Habían visto a Pablo trabajar con sus manos, habían visto a Pablo predicar, habían visto a Pablo viajar, habían visto a Pablo sufrir por el evangelio y en ese momento Pablo preso les escribe esta carta y se las envía por medio de un hermano. Hermanos, para que tengan gozo cuando reciban noticias mías. Porque si hay algo que Pablo ha abundado en esta carta, es el gozo desde el inicio. Y aquí mismo, hermanos, Pablo sigue mencionando, sigue hablando acerca del gozo. Pero ahora dice Pablo, lo que visteis en mí. El ejemplo de Pablo, hermanos, cuando demostró en su vida los principios que presentaba él como cristiano,
A diferencia de los maestros fariseos, que no solamente decían, sino que ellos no hacían. Pablo, a diferencia de ellos, lo que decía, lo que enseñaba, lo que predicaba, lo vivía. Y ese es el mejor ejemplo, hermanos, que podemos tener, el de Cristo. Por eso el capítulo 2, haya pues en vosotros que ese sentir. ¿Cuál sentir, Pablo? El que hubo en Cristo Jesús. Y dice Pablo, ese sentir que también hay en mí, ese sentir que también hay en Timoteo, ese sentir que también hay en Epafrodito. Y es el sentir que debían de tener los filipenses. Y es el sentir que debemos tener nosotros. Y ahora dice Pablo, he vivido mi vida congruentemente, como el predicador, como el apóstol, como el maestro de gentiles. Y eso, hermanos, es una enseñanza tremenda. Porque a pesar de estar preso, a pesar de que no la está pasando bien, Pablo se goza. Pablo no deja de enseñar. Pablo no deja de estar al cuidado de todos los filipenses. Y les envía esta carta, que cuando nosotros leemos, regocijaos en el Señor siempre, dicen, wow, Pablo se la está pasando genial. Pablo está allá en Filipos, a la orilla del río, predicando libremente. Pero hermanos, en ese momento Pablo está preso. Y podemos, hermanos, nosotros entender lo que significa, dice Pablo, lo que vistes en mí, esto haced. Esta palabra, hermanos, tiene un gran significado. Haced. En el lenguaje original, hermanos, es una forma de la palabra prazo en el griego. Por lo general, las epístolas de Pablo, todas las cartas que escribe Pablo, incluye esta palabra. Y hablan, hermanos, de un hábito. Recala con el proceso, hermanos, que lleva cierta realización todo esto. Lo que Pablo está diciendo, esto haced, insinúa una repetición continua hasta que llega a ser algo natural en la vida de Pablo. ¿Han escuchado la frase, la práctica hace qué? Al maestro. ¿La han escuchado? A eso se está refiriendo Pablo. Y se está presentando como ejemplo. Y la idea, hermanos, encierra desde el versículo número 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dice el verso 8, piensen de esta manera, en esto pensad, en eso concluye el versículo 8, pero dice el verso 9, esto haced, esto pensad y esto haced. Y está hablando, hermanos, de la paz de Dios. Pablo, ¿cómo es que a pesar de las cadenas, de los viajes que has tenido, de todo lo que has sufrido, de que a veces no te escuchan, que a veces no te reciben bien, el cansancio, el desvelo, la preocupación que tienes, siempre tienes gozo, Pablo? En esto pensad y esto haced. Porque dice paz, no es la paz de Dios. Pablo, ¿cómo le haces para tener esa paz? No es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que Pablo sabía que el Dios de paz estaba con él. Que el Dios de paz vivía en Pablo. Que el Dios de paz puede llegar a nuestras vidas, puede morar en nosotros, a pesar, hermanos, de los problemas. Hoy, en las situaciones que vivimos, hermanos, independientemente del COVID, la pandemia, la economía, las cuestiones de salud, las cuestiones laborales, las cuestiones económicas, qué decir de las situaciones familiares, hermanos, situaciones del día a día que nos envuelven, que nos atrapan, que nos preocupan, que nos desgastan. ¿Cómo es posible que tenga paz? Esto pensar y esto hacer. Dos cosas, dice Pablo, para que el Dios de paz esté con vosotros. Y fíjense, hermanos, es una gran enseñanza la que está dando Pablo aquí. Pablo en el verso 7 habló y la paz de Dios. Aquí en el verso 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Si alcanzamos a ver la diferencia? Esa es la diferencia que quiere Pablo que tengamos.
Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 23. Y el mismo Dios de paz va a estar con nosotros. Pero ¿cómo se va a manifestar? Dice, os santifique por completo. Pablo, ¿cómo nos va a santificar por completo todo vuestro ser? ¿Qué comprende, Pablo, todo vuestro ser para llegar a tener el Dios de paz en nosotros? Que nos santifique por completo. Va a santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, dice Pablo. Y va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo al cual va apuntando Pablo. Dice Pablo, estoy preso, sí. Tengo dificultades, sí. Hay problemas, sí. En el día a día, el Señor Jesucristo dijo, cada día traerá ¿qué? Su propio afán. Y Pablo, hermanos, no fue la excepción. Así que podemos entender, hermanos, que Pablo nos está haciendo una invitación a pensar y hacer para tener no solamente la paz de Dios, sino para tener al Dios de paz en nuestras vidas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El autor de los Hebreos, hermanos, coincide con Pablo, hablando del Dios de paz. Ya no es la paz de Dios, estamos hablando del Dios de paz. ¿Cómo lograrlo, hermano? ¿Cómo tener al Dios de paz? Esto pensar y esto hacer. Y Pablo se presenta como ejemplo. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. ¿En quién? En mí, en Pablo. La vida de Pablo había impactado a los filipenses. Y había impactado, y estoy seguro que está impactando la nuestra también. ¿Y a quién está impactando nuestra vida? Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo le está dando un cambio. La paz de Dios está en ustedes. El Dios de paz está con ustedes. Y me gozo, dice Pablo otra vez, nuevamente el gozo. El énfasis en este versículo, hermanos, no es en las cosas, sino en las personas. No es el donativo de lo que Pablo se está gozando, sino en los que dieron el donativo, la ayuda que está recibiendo Pablo. Esto, hermanos, es bien importante. En la versión del lenguaje sencillo, el mismo versículo enseña lo siguiente: me alegro mucho en el Señor de que hayáis vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieras olvidado, sino que no tenías la oportunidad de ¿qué? De ayudar. Ahora, Pablo, hermanos, aquí está diciendo, nos va a llevar, hermanos, a una línea de pensamiento donde vamos a entender muchas cosas. Y el tan famoso versículo 4:13 de Filipenses lo vamos a entender mejor. Porque Pablo no está hablando de lo económico solamente. Pablo está hablando de que el Dios de paz que está en él, por lo que piensa y por lo que hace, lo está ayudando y lo sigue fortaleciendo para todo lo que le falta enfrentar a Pablo. La palabra griega, hermanos, que se traduce por revivido, es la palabra anatayo, está compuesta o significa volver a florecer o brotar nuevamente. Los hermanos filipenses, hermanos, recuerden que habían ayudado a Pablo. Cuando hablamos de Epafrodito, que había llegado con Pablo, estamos hablando de alguien que de su propio dinero quiso ayudar a Pablo, de su propio recurso quiso ayudar a Pablo. Así que, hermanos, los hermanos filipenses habían estado ayudando en algún tiempo a Pablo. En algún tiempo estuvieron aportando para la causa del evangelio, aunque no fuera para ellos. Apoyaban a Pablo como un misionero, apoyaban a Pablo como un predicador, no para ellos.
como un predicador para los perdidos, como un predicador para los gentiles, como un predicador a donde anduviera Pablo, para que Pablo no tuviera escasez, para que Pablo no tuviera necesidad y pudiera predicar con libertad, pudiera predicar, hermanos, sin preocuparse de trabajar con sus manos para dedicarse a la predicación, que Pablo ya nos ha enseñado. Y lo que nos va a decir del 13, 14, 15, dice Pablo, yo sé vivir humildemente, pero también sé lo que es tener en abundancia. Pablo dice, yo no lo digo porque tenga escasez, pero qué bueno que ustedes, mis hermanos, han revivido, ha vuelto a florecer en ustedes el que me estén ayudando. Fíjense, hermanos, esto cabe mencionarlo aquí, 2 Corintios 8, del 1 al 4, porque a veces no entendemos o no comprendemos la escritura. 2 Corintios del 8, del 1 al 4, dice así mismo, hermanos, le está hablando Pablo a los Corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermano René, estamos hablando de Filipos, sí, precisamente Filipos es una de las regiones de Macedonia. Si ustedes tienen su Biblia ya a la mano y buscan algún mapa, van a encontrar, hermanos, que las regiones de Filipos, estamos hablando, hermanos, de las congregaciones de Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Estamos hablando de las regiones de Macedonia, entre los cuales se encontraban los filipenses. Y dice Pablo lo que le escribe a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, entre las cuales están los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y fíjense cómo dice aquí, su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Hermanos, cuando dice Pablo, no es que no hayan pensado en mí, no es que se hayan olvidado de mí, sino que les hacía falta la oportunidad. Estaban solícitos, pero no tenían la manera de ayudar. A veces olvidamos, hermanos, lo que Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Los hermanos de Macedonia dicen grande prueba de tribulación, no una tribulación leve, no una tribulación pequeña, grande prueba de tribulación. Profunda pobreza, no pobreza cualquiera, profunda pobreza. Fíjense, hermanos, lo que eso causa, lo que eso provocó. Revivieron su espíritu de ayudar a Pablo, revivieron el cuidado que tenían de Pablo, porque dijeron, ahí está nuestro hermano Pablo, predicando, queremos apoyarlo. Y dice Pablo, no es que se hayan olvidado de mí, sino que les faltaba la oportunidad. Pablo está preso, vamos a mandar a alguien. Pablo, queremos llevarte algo. Pablo, queremos seguirte ayudando. Dice Pablo, me gocé. No por el donativo, no por la ayuda. Me gocé. ¿Por qué? Por ustedes. Porque fíjense, hermanos, lo que sucedió aquí. La abundancia de su gozo y abundaron en riquezas de su generosidad. Porque han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y veían eso como el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Me gozo por ustedes, hermanos filipenses. Me gozo por ustedes, todos mis hermanos de la región de las iglesias de Macedonia. Entonces, hermanos, podemos decir y entender lo que Pablo está escribiendo. Dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando vemos a Pablo, hermanos, preso, cuando vemos a Pablo encadenado, dice Pablo, yo me gozo por ustedes, lo recibo con agrado,
Y les digo esto no porque tenga escasez, porque cualquiera que sea la situación que viva Pablo, he aprendido a contentarme, no a conformarme, no a sobrellevarla, a contentarme. Pablo está hablando de gozo, Pablo está hablando de contentamiento, Pablo está hablando, hermanos, de vivir con alegría, de vivir con felicidad. Y hermanos, muchas veces, en muchos lugares, a muchas personas, se acaba el dinero, se acaba la felicidad. Se acaba la salud, se acaba la felicidad. El cristiano, hermano, no depende de eso. ¿El cristiano de quién depende? De Cristo. El cristiano, hermano, no depende de esas situaciones. ¿Los voy a querer más porque me ayudan, hermanos? ¿Voy a predicar mejor porque me ayudan? Dice Pablo, no. Les agradezco. Me gozo por ustedes, porque sé que tienen cuidado de mí, porque lo hacen por la obra del Señor. Pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Desde el verso 14 dice Pablo, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en esta tribulación. ¿Cómo se encuentra Pablo, hermanos? Atribulado. Y Pablo no está diciendo, no lo digo porque tenga escasez por ser soberbio. Pablo les dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. No se preocupen por mí porque estoy contento con lo que tengo. Estoy contento con lo que el Señor me permite tener. Pablo se encuentra atribulado, ¿eh? ¿Hiciste bien en participar conmigo en esa tribulación? Pablo preso. Hermanos, gócense en el Señor. Ay, Pablo está muy bien. No, hermano, estoy en tribulación, pero tengo lo necesario. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mí. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme. Fíjense, hermanos, el trabajo de Pablo, 2 Corintios 11:27. Es una pequeña muestra nada más. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Ese es el ministerio de Pablo, hermanos. Ese es el ministerio de Pablo. No es orgullo, no es soberbia, no es arrogancia la de Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Esto lo menciona Pablo porque a pesar del trabajo y la fatiga y los desvelos, el hambre, la sed, muchos ayunos, el frío y la desnudez, dice Pablo, he aprendido a contentar. Sigo gozándome. Y hermanos, cambia nuestra actitud cuando estamos en problemados, cuando estamos atribulados, cuando estamos en situaciones adversas. Cambia nuestra actitud. Dice Pablo, lo que aprendices, oíste, recibices y vices en mí, esto hace. Aún en la tribulación, Pablo, aún en la tribulación. Cualquiera que sea mi situación, me contento. Y nos va a decir, hermanos, el motivo. Recuerdan las palabras de Agur, Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, el contentamiento va implícito. El gozo no cambia o no debería. Por eso nos dice Pablo, en esto pensad y esto haced. No va separado, no es un cambio de tema. Nos está diciendo Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a ayudar en esos momentos. Y lo que vamos a obtener es el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, hermanos filipenses, por revivir su ayuda por mí. Gracias por seguir ayudándome, apoyando el ministerio. Pero yo estoy contento con lo que tengo.
Hermanos filipenses, sé vivir humildemente. Sé también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ay, Pablo. Hermanos, son palabras difíciles, porque si las leemos y vemos a Pablo así, hermanos, pues, ay, Pablo, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Pero cuando nos toca a nosotros, hermanos, la humildad de la que habla aquí Pablo, hermanos, es la humildad de Cristo. Pablo le habló a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, en el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No es conformismo, sino, hermanos, no olvidarnos de la fuente de bendición. No olvidarnos de dónde viene todo. La satisfacción de Pablo, hermanos, no se basa en la situación que lo rodea, sino en una suficiencia interna. Se basa en el interior de Pablo. Se basa, hermanos, no en los recursos personales, sino se basa en los recursos divinos, en los recursos espirituales que tenemos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que analizar y ver qué tanto recurso espiritual tengo, qué tanto recurso interno tengo, no en mí como persona, qué tanto me adapto a la situación, sino qué tan fuerte soy espiritualmente. Porque, hermanos, las palabras de Job en el 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Sé vivir humildemente y también tener abundancia. Estoy enseñado para estar saciado y estoy enseñado para tener hambre también. Pero cualquiera que sea mi situación, me contento con eso. Ahora entendemos mejor cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El recurso interno de Pablo no era lo material. El recurso interno de Pablo no era el gozo. El recurso interno de Pablo no era el contentamiento, no era el conformismo. El recurso interno de Pablo, el cual nos está enseñando, es que tiene a Cristo en su vida. No es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es el Dios de paz que vive en él. Es lo que piensa y es lo que hace. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo, es su recurso interno. Y se refiere a lo económico. A veces, hermanos, empleamos todo lo puedo en Cristo para cualquier cosa y está bien, porque es nuestro recurso, hermanos, interno, nuestro recurso personal, nuestro recurso espiritual. Pero este versículo, hermanos, lo vamos a ver a detalle, si Dios nos permite, el próximo viernes. Les agradezco mucho, hermanos, su tiempo, su atención. Espero que la clase, hermanos, haya quedado clara, me haya dado a entender con las palabras que les compartí. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay comentarios, son bien recibidos. Voy a dejar de compartir pantalla, hermanos, y pueden abrir sus micrófonos. Gracias por su atención. Dios les bendiga, mis hermanos.